Una voz sin fronteras presenta Restaurando las sendas antiguas, el Evangelio eterno. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. De nuevo aquí a este lugar de culto. Y vamos a continuar, hermanos, con el tema que terminábamos anoche. Anoche terminábamos con esta diapositiva, con este mensaje. Daniel 12 marca la diferencia. ¿Lo recuerdan? Daniel 12 marcaba: los entendidos entenderán, comprenderán, resplandecerán, pero los impíos ninguno de ellos entenderán. Y terminábamos con esta pregunta: ¿hasta cuándo fue sellado el libro de Daniel? ¿Hasta cuándo? Hasta el tiempo del fin. En el tiempo del fin, el libro de Daniel es revelado, porque debemos entender lo que en ella nos explica nuestro amante Padre Celestial. Y continuando con la meditación de anoche, hallamos en el verso 6 una pregunta muy importante que debemos reflexionar. Una pregunta que marca, hermanos, el tiempo para todo. Y dijo uno al varón vestido de lino. ¿Quién es ese varón vestido de lino? ¿Quién era? Yeshua. Muy bien, Yeshua. Dijo un varón al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Una pregunta que hace uno al mismo Yeshua, que estaba en las aguas del río. ¿Cuándo será el fin de estas maravillas? ¿A qué está haciendo referencia la pregunta, hermanos? ¿A qué? Hay una pregunta: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? ¿Cuándo? ¿A qué está haciendo referencia? A la venida. A ese periodo, ¿no? Está haciendo referencia al verso primero y al verso 2 de Daniel 12. En aquel tiempo se levantará Miguel. En aquel tiempo habrá un tiempo de angustia cual nunca fue. En aquel tiempo será libertado tu pueblo. En aquel tiempo habrá la resurrección especial. Como Daniel no lo entiende, uno le pregunta a Yeshua: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Amén. ¿Cuándo? Y ahí es cuando debemos empezar a entender Daniel capítulo 12, verso 1 y 2. En aquel tiempo se levantará Miguel. Notemos bien, hermano, la palabra en aquel tiempo. Si anoche estuvimos compartiendo que el capítulo 10, 11 y 12 entran dentro de la misma visión que Daniel recibió estando a orillas del río Hidekel, entonces el capítulo 12 es una prolongación del capítulo 11. Y cuando se cumpla el capítulo 12 de Daniel, es cuando debe de haberse cumplido los últimos versos del capítulo 11 de Daniel. Sobre todo el verso 45, donde dice: plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, y entonces vendrá el fin. En aquel tiempo debemos ubicarlo ahí, en el acontecimiento final, en el cual el rey del norte, el sistema papal, plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo. ¿Será que el sistema papal va a entrar en Jerusalén y desde allí gobernar al mundo entero? Sí. Yes. ¿Será eso? Para mí sí, hermano. I think so. Yo quiero. Para mí sí, y la construcción del tercer templo es para que gobierne el sistema papal desde allí al mundo entero. Yes. Yes. Y el capítulo 12 de Daniel dice: en aquel tiempo, cuando se cumplan los últimos versos del capítulo 11 de Daniel, comenzará a cumplirse las profecías relacionadas con el capítulo 12 para el tiempo del fin. ¿Pasado o futuro? Futuro. En proceso ya de cumplimiento.
No vayamos a pensar que el futuro es para muchos años. Estamos ya en proceso de cumplimiento. En aquel tiempo se levantará Miguel. ¿Quién es Miguel? Yeshua. Miguel en hebreo significa Uno como Dios. igual A Dios. Elohim. Amén. Y el único que es igual a Elohim es el Hijo, Amén. Yeshua. En aquel tiempo se levantará Miguel. ¿De dónde se levantará Miguel, hermana Lupita? ¿De dónde? ¿De dónde se levantará él para que venga el tiempo de angustia cual nunca fue? Del lugar santísimo. Muy bien, hermana, muy bien, del lugar santísimo. Y tenemos que pensar bien, hermano. En aquel tiempo, cuando se cumplan los versos finales del capítulo 11 de Daniel, en aquel tiempo se levantará Miguel. Saldrá del lugar santísimo del santuario celestial. Yes. ¿Y qué es lo que habrá? Tiempo de angustia. Tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Qué lindo. ¿Ha habido ya ese tiempo de angustia cual nunca fue? No. ¿No? Oiga bien, Sigue diciendo la escritura, en aquel tiempo será libertado tu pueblo. ¿Quiénes? ¿Quiénes son tu pueblo? Nosotros, ¿Quiénes? los que guardan los mandamientos de ¿Pero qué Yeshua. dice la escritura? Lo que está en el libro de la vida. Todos los que se hallen escritos En el en el libro de la vida. Y en el libro de la vida están nuestros nombres. Pero si hemos pecado y seguimos pecando, Serán borrados. ese nombre será borrado por culpa del pecado. En el libro de la vida se pone todos aquellos que hemos aceptado a nuestro Salvador, porque representa que hemos nacido de nuevo. Pero si seguimos manteniendo defectos de caracteres, si seguimos pecando y no abandonamos el pecado, el nombre será borrado del libro de la vida y finalmente nos perderemos. ¿Entienden? Será libertado tu pueblo. ¿Quiénes? Todos los que se hallen escritos en el libro. Sigue diciendo la misma revelación. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Uno para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Pregunto, hermanos, ¿han sucedido ya estas cosas? No. Entonces, ¿por qué la iglesia interpreta el capítulo 12 de Daniel como todo pasado? Porque la pregunta es, ¿hasta cuándo será el fin de estas maravillas? ¿Cuándo se cumplirán estas cosas? ¿Cuándo se levantará Miguel? ¿Cuándo habrá ese tiempo de angustia? ¿Cuándo habrá esa resurrección especial? ¿Cuándo será libertado tu pueblo? ¿Cuándo? Y la respuesta viene, hermano, como los truenos en el monte del Sinaí. Y es la misma palabra quien lo revela. Daniel 12, verso 7 nos aclara. Y oí al varón vestido de lino. Oí al mismo Yeshua, al mismo hijo de Elohim, que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán Cumplidas. cumplidas. Qué lindo. Y el gran problema de la interpretación es tomar este mismo periodo de tiempo, tiempos y medio tiempo, decir que eso corresponde a Daniel 7:25, cuando no tiene nada que ver una cosa con la otra. Es el mismo periodo de tiempo, el mismo tiempos y medio tiempo, 3 años y medio, 1260 días. Pero Daniel 7:25 fue día por año, es una profecía. De año 538 a 1798. Pero Daniel 12 es tiempo literal para el tiempo del fin. Y la pregunta que le hacen a Yeshua, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? ¿Cuándo se levantará Miguel? ¿Cuándo habrá ese tiempo de angustia? ¿Cuándo será libertado tu pueblo? ¿Cuándo habrá esa resurrección especial? Unos para vida eterna y otros para muerte y confusión perpetua. ¿Cuándo?
hasta 2000, hasta tiempo, tiempos y medio tiempo. tiempo. ¿Entienden? Y además nos aclara para que no haya ningún tipo de duda. Tiempo, tiempos y medio tiempo. ¿Y qué es lo que dice a continuación la misma revelación, hermana Irene? Y yo oí más, no entendí y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Pero al final dice, y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. ¿Entienden, hermano? La parte final del verso 7 nos aclara algo muy importante. Cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, cuando se acabe la gran tribulación sobre el pueblo santo, cuando el pueblo santo sea perseguido y tenga que huir por todas partes, cuando se termine todo eso, todas estas cosas serán cumplidas. ¿Ha habido ya la gran tribulación? No. ¿Hemos sido ya perseguidos? No. Entonces, ¿por qué seguir entendiendo que esto fue pasado? Habla del mismo periodo de tiempo. Tiempo, tiempos y medio tiempo. Pero está hablando del tiempo del fin. Y nos sigue diciendo la revelación. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. ¿Han sucedido ya estas cosas? Entonces estamos viendo, hermanos, que todo es futuro. Y recordamos lo que leímos ayer, hermanos. Recordamos lo que estuvimos compartiendo ayer, lo que la misma mensajera nos dice acerca de los períodos proféticos del libro de Daniel. De Evangelio al 25 de septiembre del año 1883. Y voy a leer solamente lo que está en color y lo que está remarcado, porque es lo que nos interesa ahora. Ella dijo en el año 1883, los períodos proféticos de Daniel, extendiéndose hasta la misma víspera de la gran consumación, arrojan un caudal de luz sobre los eventos que entonces acontecerán. ¿Cuáles son los periodos proféticos de Daniel que tienen que ser extendidos hasta la gran consumación? ¿Cuáles son esos periodos proféticos? 1260, 1290 y 1300. El capítulo 12. Son los únicos periodos de tiempo que nos llegan hasta la misma consumación. Porque Daniel 7:25 culminó en el año 1798. Pero estos periodos proféticos de Daniel se extienden hasta la misma víspera de la gran consumación. Y el capítulo 12 nos lleva hasta las puertas de la segunda venida de nuestro Salvador. Y entender estos periodos proféticos según la mensajera es acercarnos a comprender los tiempos que estamos viviendo y lo que nos espera, a fin de podernos preparar para poder pertenecer a este grupo privilegiado cuyos nombres estén escritos en el libro de la vida. Los periodos proféticos de Daniel, extendiéndose hasta la misma víspera de la gran consumación, arrojan un caudal de luz sobre los eventos que entonces acontecerán. Seguimos recordando lo que compartimos anoche. Testimonios para los ministros, páginas 112, 113, y eventos de los últimos días, página 15, publicado en el año 1896. Se necesita un estudio mucho más detenido de la palabra de Yahweh. Especialmente Daniel y Apocalipsis deben recibir atención como nunca antes. La luz que Daniel recibió de Yahweh fue dada especialmente ¿para cuándo? Para estos postreros días. Si yo rechazo la luz que hallamos en el capítulo 12, por ejemplo, de Daniel,
que es el que estamos estudiando, estoy rechazando la luz que Yahweh me quiere dar para que yo pueda entender los tiempos que vivimos. Y como dijimos anoche, de acuerdo a la Escritura, un pueblo sin profecía es un pueblo que se desenfrena, un pueblo que no tiene horizonte, un pueblo que no sabe dónde va. Y entonces, entendiendo la Escritura, hallamos, hermanos, que los periodos de tiempo comienzan y terminan con una orden. Todos los periodos de tiempo comienzan y terminan con una orden. Los tiempos del fin comienzan con una orden. ¿Cuándo será el fin de estas maravillas? ¿Cuándo será el fin de estas maravillas? Le preguntan a Yahshua. Y él respondió que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. La pregunta clave para entender el capítulo 12 está ahí. ¿Cuándo será el fin de estas maravillas? ¿Cuándo ocurrirán todos estos eventos? ¿Cuándo? No lo entendemos. Daniel no lo entendía. Y un ángel le pregunta a Yahshua, dinos, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y él respondió, hasta tiempo, tiempos y medio tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Si todavía no ha habido la gran persecución, si todavía no hemos sido dispersados, si no hemos sido perseguidos y estamos tan tranquilos, quiere decir que los tiempos de Daniel 12:7 no se han cumplido todavía. Eso es así, alabado. Y lamentablemente, la Iglesia sigue enseñando que esos periodos terminaron en el año 1843. Recuerdo qué bendición podían tener aquella gente. Si dice, bienaventurado el que espera y llega a 1335 días, si ellos ni siquiera entendían la verdad del sábado ni nada. ¿Qué bendición pudieron tener? Y recalco, lo que me asombra es que ellos dicen que comienza esta profecía a partir del año 508, cuando Clodoveo se convirtió al catolicismo. ¿Y qué pinta Clodoveo en una profecía de tiempo del fin? Y la profecía marca un tiempo. Comienza y termina con una orden. La orden es que será tiempo, tiempos y medio tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Y el capítulo 12 de Daniel, hermano, nos habla de tiempos literales. Tiempos literales, porque son tiempos del fin. Nadie puede vivir 1335 años. Nadie. Ningún ser humano puede vivir, ni siquiera vivió. Porque el hombre, según la escritura, más longevo que vivió, ¿quién fue? Matusalén. Matusalén. ¿Cuántos años dice la escritura que vivió? 969. 969 años, si mi matemática no me falla, o memoria no me falla. Es correcto. El hombre más longevo vivió 39 años más que Adán. Ni siquiera Matusalén llegó a vivir 1335 días o años. Y la bendición es para aquel que espera y llega a 1335 días. El tiempo del fin son literales, hermano. Y debemos entender qué significa la palabra tiempo. La palabra tiempo equivale a un año. Tiempos en plural son 2 años. Medio tiempo, medio año. En total, 42 meses. 3 años y medio. 42 meses multiplicado por 30 días. 42 meses multiplicado por 30 días. ¿A cuánto nos da? 1260. A 1260 días. Los periodos que hallamos en la escritura
a pesar de la gran controversia que hay, están basados todos en periodos de 30 días por mes. 42 meses por 30 días nos da 1260 días. Tiempo literal para el tiempo del fin. Tiempos literales, hermano. Y cuando estudiamos la profecía de Elías, que nosotros hemos sido llamados a ser Elías en el tiempo del fin, ¿cuánto tiempo fue perseguido Elías? 3 años y medio. Pero vamos a verlo, hermano. Malaquías capítulo 4, verso 5. Ahí está la profecía de que en el tiempo del fin tienen que aparecer los Elías para poder preparar un pueblo que esté bien dispuesto para la segunda venida del Hijo del Hombre. Y en Malaquías 4 y 5 hallamos la promesa. He aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día grande y terrible de Yahweh. El primer Elías ya vino. ¿Quién fue el segundo Elías? Juan el Bautista. Juan el Bautista. Juan el Bautista vino para preparar la primera venida del Salvador. Una voz que clama en el desierto. Nosotros hemos sido llamados a ser Esa voz. los Elías del tiempo del fin para preparar el camino a la segunda venida de nuestro Salvador. Esa voz. Al Rey de Reyes, Amén. al Creador del universo. Amén. Y tremenda responsabilidad, hermana Isabel. Oh, Tremenda responsabilidad que recae sobre cada uno de nosotros. Yes. Y entender este mensaje significa que hemos sido llamados a ser esas luces en medio de este mundo en tinieblas. He aquí os envío al profeta Elías antes que venga el día grande y terrible de Yahweh. ¿Cuál es ese día grande y terrible de Yahweh que dice el profeta Malaquías? ¿Cuál? La segunda venida. La segunda venida del Hijo del Hombre. Ardiente. ¿Entienden? Ardiente como un horno. Y cuando apareció Elías en escena por primera vez, hallamos la historia en el capítulo 17 y 18 de Primera de Reyes. Elías el Tisbita fue llamado y levantado para denunciar los pecados de Israel. Yes. Y sobre todo para hacer la obra que hizo en el Monte Carmelo. Yes. ¿Recuerdan qué es lo que hizo en el Monte Carmelo? ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Yahweh es Elohim, seguidle, y si él va, di en pos de él. Y cuando se manifestó la gloria del Creador al responder a la oración de su siervo, ¿qué es lo que él hizo con los falsos profetas? Los degolló. Los degolló. Solito. ¿Cuántos? Solito. 450 profetas de Baal y Amén. 400 de Acera. Él solito contra todo el pueblo. Amén. Y cuando el pueblo reconoció que Yahweh era el Elohim, prenderlos y degollarlos. Porque los falsos profetas son los que turban al pueblo, hermano. Así se lo dijo. Los falsos profetas son los causantes y culpables de por qué el pueblo está en apostasía. Y yo no quisiera ser un falso profeta. Hermano. Porque no creo que nadie es un falso profeta sabiendo que es un falso profeta. ¿Entienden? Por eso hay que escudriñar toda la escritura y compartirlo, sea bueno o sea malo. Si a alguien no le gusta, el problema es de él. Pero tenemos que presentar la verdad con amor, con un escrito está amparado y respaldado siempre en lo que nos dice la Sagrada Escritura. Sin embargo, a él, siendo el profeta de Yahweh, se le acusa de perturbar al pueblo. Qué extraño, ¿no? Por eso he dicho, estudia en capítulos 17 y 18. Cuando Elías regresa a ver a Acab, ¿cuánto tiempo transcurrió en el cual Elías estaba huyendo, escapando por su vida? ¿Cuánto tiempo? Veamos lo que nos dice Lucas capítulo 4, verso 25. Lucas capítulo 4, verso 25. Capítulo 17 de qué libro? De Reyes.
Primera de Reyes, capítulo 17 y 18. Lucas 4, verso 25 nos dice: vive Yahweh, Elohim de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años. Y Lucas nos dice: cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses. Lucas 4, 25 y Tiago 5, 17 nos hablan acerca de un periodo literal de 3 años y medio. Y cuando pasan esos 3 años y medio, cuando Elías regresa para ver acá, para decirle: congrégame a todo Israel en el Monte Carmelo, cuando Acab lo ve, le dice: eres tú el que turbas a Israel. Ahí está. Eres tú el que turbas a Israel. Eres tú el causante de traer estos problemas al pueblo. Eres tú el causante de que hayan 3 años y medio sin lluvia. Porque que estaba despertando. ¿Se imaginan, hermano, lo que nos van a decir si somos fieles cuando venga lo que tiene que venir? Que estamos Por culpa perturbando. tuya, que eres un sabatista, mira lo que nos está pasando. Eso es así. Por culpa tuya, porque violas el domingo, mira. Por tu culpa. Y van a ser nuestra propia familia, nuestros propios hermanos. Sí. ¿Entienden, hermano? Por el Espíritu Santo mismo. Así como Elías fue perseguido y También. fue acusado de ser el que turbaba al pueblo de Israel, Así también. así nos van a hacer a nosotros si nos mantenemos fieles, Glenn. Amén. Así nos van a hacer, o posiblemente peor. 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 Y Elías se pensaba que estaba solo. Hable, varón. 7.000 que no han doblado rodillas ante Baal. Aleluya. 7.000 que todavía querían en Yahweh, hermana Irene. Remanente. ¿Entienden? Hoy igual. Remanente. Hay 7.000, hay un remanente que no ha doblado las rodillas ante Baal. Amén. Hay un remanente que tiene que restaurar estas verdades. Hay un remanente que tiene que restaurar el nombre de Yahweh. Hay un remanente que tiene que presentar la verdad para poder preparar al Salvador un pueblo bien dispuesto para recibirle. Aleluya. ¿Entienden, hermano? La escritura hay que analizarla comparando verso con verso. Si para el tiempo del fin Yahweh tiene que enviar al Elías, el Elías fue perseguido por 3 años y medio literales. Literales. En el tiempo del fin, la persecución para los Elías modernos será también 3 años y medio. Literales. Daniel nos habla de tiempo. Tiempo es la mitad de un tiempo. 3 años y medio. 42 meses. 1260 días. Literales. En Apocalipsis capítulo 13, verso 5, me dice que la primera bestia, cuya cabeza que recibió una herida de muerte, dice el verso 5, vi una de sus cabezas como herida de muerte, y su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y se dio poder para actuar por 42 meses. Otra mala interpretación para mí, porque quien recibió la herida de muerte que dice la iglesia, no fue la bestia, fue el cuerno pequeño. Fue el cuerno pequeño que en el año 1798 fue apresado. Luis Alexander Berthier, al mando de las tropas de Napoleón, entró en Roma y se llevó cautivo al Papa Pío Fue VI. apresado. Allí se terminó la profecía de 1260 años de Daniel 7:25. Pero decir que la bestia era el cuerno pequeño, para mí es una mala interpretación. Porque el cuerno pequeño tenía solamente un poder, el religioso. Y para perseguir tenía que usar los otros cuernos, el poder político, para perseguir y dar muerte en la Santa Inquisición. Pero la bestia tiene 2 poderes, político y religioso. Y para mí eso es lo que marca la diferencia. Eso es lo que lo hace diferente al cuerno pequeño. El cuerno pequeño, la profecía terminó en el año 1798. 131 años después,
surge la bestia. El 11 de febrero del año 1929, Mussolini firma un concordato con la Iglesia Católica, le da 40 hectáreas de terreno, una fuerte compensación económica, y la Iglesia a partir de entonces era su jefe, líder del Vaticano, de la Iglesia Católica, y líder de un Estado totalmente independiente dentro de Roma. Una nación. Y él se presenta como jefe de Estado y jefe también de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Esto es así. Cuerno pequeño, un solo poder, político o religioso. El cuerno pequeño era poder religioso. La bestia tiene los dos poderes, Sí, sí. político y religioso. Usó a Hitler en la Segunda Guerra Mundial y fracasó, porque la profecía indicaba que no se podía unir todos bajo un solo poder. Pero ¿qué es lo que hizo este poder, hermano? ¿Qué es lo que hizo la Iglesia Católica Apostólica Romana después del fracaso en la Segunda Guerra Mundial? ¿Qué es lo que levantó? La ONU. 10 naciones. Levantó la ONU y políticamente controla el mundo entero a través de la política. Y fundó el Concilio Mundial de Iglesias. Controla la política y controla la religión. Y en el Concilio Mundial de Iglesias están todas las denominaciones menos los testigos de Jehová, Esto es así. que no son cristianos, Sectas. porque no creen en la Trinidad. Pero la Iglesia Adventista forma parte, aunque digan que no. Y es trinitario. Y este cuerno, que dejó de ser cuerno para convertirse en bestia, está controlando la política a través de la ONU y la religión a través del Concilio Mundial de Iglesias. Y para este tiempo del fin, a esa cabeza que recibió una herida de muerte, de las 7 cabezas de la bestia, una de ellas recibe una herida de muerte, dice que se le da poder para actuar 42 meses. El mismo periodo de Daniel 12. 3 años y medio. Tiempo, tiempos y medio tiempo. Una persecución de 42 meses literales. En esa persecución nosotros entendemos que solamente podrán comprar y vender los que tengan la marca de la bestia. Si nosotros nos mantenemos firmes, nosotros no podemos ni comprar ni vender. Y contra nosotros vendrá esa gran persecución, ese tiempo de angustia cual nunca fue. Y la Biblia menciona 42 meses. ¿Cuándo será el fin de estas maravillas? ¿Recuerdan cuándo? Tiempo, tiempos y medio tiempo. Apocalipsis 13 me dice 42 meses. 1260 días. 1260 días, hermanos, de persecución. No sabemos, será de una persecución ya desde que se ponga la ley dominical, o será algo paulatino, poco a poco restringiendo la libertad. Pero sí que nos habla acerca de un periodo. Y Daniel habla de otros tiempos también. ¿Cuándo será el fin de estas maravillas? No entendí, dice Daniel, no entiendo cuándo será el fin de todas estas cosas. ¿Cuándo? ¿Cuándo será aquel tiempo? ¿Cuándo se levantará Miguel? ¿Cuándo habrá ese tiempo de angustia? ¿Cuándo habrá esa persecución? ¿Cuándo habrá esa gran tribulación que no ha habido desde antes ni la habrá? ¿Cuándo será libertado tu pueblo? ¿Cuándo habrá esa resurrección de los justos? ¿Cuándo serán resucitados otros para muerte y confusión perpetua? ¿Cuándo? La respuesta nos dice: anda, Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios, emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán.
Se dan cuenta, hermanos, cómo Daniel 12 marca la diferencia. Pero cuando aquí hablan de entendido, no es que tengamos sabiduría humana. La sabiduría proviene de Yahweh. Amén. Ahora, ¿Yahweh puede oír a un pecador? Entonces, cuando yo peco, tengo que confesar automáticamente mi pecado, luchar para abandonarlo, para que mi oración la tome mi mediador y la pueda presentar ante el Padre. Porque los sentidos son los que hacen su voluntad. ¿Y cuál es su voluntad? Si decimos que le amamos, ¿vamos a seguir transgrediendo su ley? Si decimos que le amamos, ¿vamos a seguir justificándonos con lo que sea? ¿Qué dijo él en Juan capítulo 14, verso 15? Si me amáis, Guardad mis mandamientos. guardad mis mandamientos. Aquí está la paciencia de quién? De los De santos. los santos, de los apartados. ¿Quiénes son? Los que guardan los Los que mandamientos guardan. de Yahweh. ¿En qué tiempo está? ¿Presente o futuro? Futuro. Presente. 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 Los que guardan Los hoy, Los mandamientos. no mañana, los que guardan hoy los mandamientos de Yahweh y la fe de Yeshua. Amén. Mañana puede ser demasiado tarde. Casi me salvé. Te perdiste. Casi soy salvo. Te perdiste. Estamos casi Porque el salvos. casi fue que no alcanzaste. Por eso Pablo dice, el que piensa hasta el fin y mire que no, Caiga. caiga. ¿Entienden? Los entendidos entenderán. Los entendidos comprenderán. Es decir, aquellos que no forman parte del pecado. Porque Daniel separa, los entendidos entenderán, pero los impíos no comprenderán. Y los entendidos son aquellos que obedecen los mandamientos de Yahweh, aquellos que le aman, aquellos que le son fieles. Y dentro de esa obediencia, hermano, no vayamos a tomar solamente la parte literal de decir los 10 mandamientos. Ahí entran las fiestas solemnes. Ahí entra la alimentación. Y a veces a la alimentación no le damos la importancia que debe tener. Porque si yo como bien, mi cuerpo estará sano. Pero si como mal, estoy produciendo enfermedad o deterioro en mi cuerpo. Y Pablo dice que al que destruya su cuerpo, Yahweh también le destruirá a él. ¿Entienden, hermano? Debemos aprender cómo poder cuidar nuestro cuerpo a través de la alimentación. Y no tan solamente la alimentación, sino la temperancia en todas las cosas. Amén, amén. La temperancia en todas las cosas. Amén. Y Satanás es tan astuto que hoy los días son de 24, pero si los días fueran de 48 horas, nos faltarían horas todavía para poder hacer lo que Satanás quiere que hagamos. Él quiere convertirnos en esclavos del trabajo, en esclavos de lo que sea. Él no quiere que tengamos libertad para poder estudiar. Él no quiere que tengamos libertad para poder hacer cualquier cosa que sea espiritual. Él quiere que sigamos en la ignorancia y que finalmente todos nos perdamos. Y la temperancia, hermanos, es muy importante en el plan de la salvación. Una persona temperante será una persona templada. Una persona con dominio propio. Con fundamento. Una persona intemperante, que la intemperancia viene por el mal comer, por el mal descansar, por muchas cosas. Una persona puede tener un carácter totalmente descontrolado. ¿Entienden? Por eso es muy importante que ustedes que conocen algunos de salud, fomenten la salud entre el grupo. Vayan ayudando, hermanos, cómo poder ser hoy mejor que ayer. Como dice el refrán, hoy te quiero más que ayer y mucho menos que mañana. La salud igual. Hoy vivimos una especie. Mañana aprendemos algo más. Pasado mañana otra. Y así poco a poco nuestro cuerpo va mejorando física y espiritualmente conforme a la voluntad del Creador, porque Él no decía que estemos enfermos, hermano.
Y Él desea que nuestro cuerpo sea un cuerpo sano. Y el único que quiere que estemos enfermos es el enemigo, el autor del pecado y el autor de la enfermedad. Muchos serán limpios, emblanquecidos y purificados. Los impíos, los pecadores, procederán impíamente, y ninguno de los pecadores comprenderán. Ninguno de los pecadores entenderán. Pero ¿qué dice? Los entendidos comprenderán. Los que hagan la justicia comprenderán. ¿Entienden? Veamos lo que nos dice Salmos 119, verso 142. 119, 142. Salmo capítulo 119, versículo 142. Si el capítulo 12 de Daniel está hablando de entendidos, de justicia, el salmista nos dice en el Salmo 119, verso 142, tu justicia es justicia eterna y tu ley, la verdad. Y la ley de Yahweh no se basa solamente en los 10 mandamientos, se basa en todo. En todo lo que decidió Adán después del pecado, lo que guardó Abraham y lo que se le recordó a Israel en el monte del Sinaí. Y si nosotros decimos que somos su pueblo, entonces todo esto es para nosotros. Entonces, ¿qué es lo que los entendidos comprenderán, hermanos, en el tiempo del fin? ¿Qué es lo que nosotros, si somos entendidos, si somos justos, si practicamos la justicia, si la amamos guardando sus mandamientos, qué es lo que entenderán los entendidos en el tiempo del fin? El capítulo 12 de Daniel que estamos compartiendo. En aquel tiempo se levantará Miguel. En aquel tiempo habrá un tiempo de angustia. En aquel tiempo será libertado tu pueblo. En aquel tiempo habrá una resurrección especial de los justos. Y en aquel tiempo muchos resucitarán para vergüenza y confusión perpetua. ¿Cuándo? En aquel tiempo. ¿En qué tiempo? ¿Pasado o futuro? Futuro, hermanos, futuro. Que no nos quepa ninguna duda. Que no nos quede ninguna duda. Los entendidos entenderán que el capítulo 12 de Daniel es todo futuro. Todo futuro, porque nada del capítulo 12 se ha cumplido. Nada del capítulo 12, hermanito Glenn, se ha cumplido. Nada. Por lo tanto, es futuro. Por mucho que digan que fue pasado, que los tiempos son pasados y que terminó todo en el año 1843, no tienen base bíblica para seguir apoyando esa teoría humana. Por eso el lenguaje dice, no entendemos Daniel ni Apocalipsis. Y leamos y estudiemos el capítulo 12 de Daniel. Es una advertencia que todos deberíamos comprender antes de que llegue el tiempo del fin. Y ella lo pronunció en el año 1903, haciendo referencia a que el tiempo del fin era posterior a la época en que ella lo dijo. Seguir creyendo que todo terminó en 1843 es estar totalmente errado y no entender las profecías que nos marcan el tiempo que nos queda. Primeros escritos, página 74. Entonces vi con relación con el continuo que la palabra sacrificio había sido provista por la sabiduría humana y no pertenece al texto. ¿Entienden? Que la palabra sacrificio fue añadida a la sabiduría humana. Y en Daniel 12:11 nos dice, y desde el tiempo que se ha quitado el continuo, en algunas versiones aparece sacrificio a continuación, hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Aquí aparece otro tiempo, antes era 1260, ahora aparece 1290 días.
Y como hemos leído, la palabra sacrificio fue añadida por la voluntad humana y por lo tanto fue añadida y por lo tanto no está prevista, no estaba dentro del canon. No pertenece al texto la palabra sacrificio. Entonces yo debo de entender qué significa continuo. Debo entender qué significa el continuo. Y como tenemos una profeta, ella nos habla acerca de los eventos del tiempo del fin. La palabra continuo en un diccionario significa algo que es perpetuo, algo que está siempre, que tuvo un inicio y no tiene final. Pregunto, hermanos, hay algunos que dicen que el continuo significa el paganismo. ¿Hubo paganismo en el Edén? No. ¿Habrá paganismo en la tierra nueva? No. No. Otros dicen que es la obra mediadora del Salvador. Pregunto, antes del pecado, ¿había mediador? No. No, porque no había pecado. En la tierra nueva, ¿hará falta un mediador? No. No, ¿por qué? Porque allí no habrá pecado. Entonces, ¿qué es el continuo? Si es algo que es perpetuo, es algo que está para siempre, ¿cuál fue lo que Yahweh instituyó en la misma creación y le dio a Adán y Eva como día de reposo? El Sabbat, el sábado. ¿Está vigente el sábado hoy? Yes. ¿Se guardará por toda la eternidad? Yes. Amén. Entonces, entendiendo estas cosas, la Sagrada Escritura me dice que cuando se ha quitado el continuo para poner la abominación desoladora, habrá 1290 días. Y Elena White nos dice en Eventos de los Últimos Días, página 138, haciendo referencia al continuo, la cuestión del sábado será el punto culminante del gran conflicto final en el cual todo el mundo tomará parte. ¿Cuál será el conflicto final? Cuando se ha quitado el continuo para poner la abominación desoladora, habrá 1290 días. Ella dice que el sábado es el punto culminante del gran conflicto final en el cual todo el mundo tomará parte. Cuando se establece la ley dominical. La ley dominical cuando se establece, ¿no? Muy bien. Mundialmente. Por lo tanto, el continuo tenemos que verlo, como dice el hermano Glenn, relacionado con la ley dominical. Porque el sábado es el punto culminante del gran conflicto final, en el cual todo el mundo tomará parte. Sigue diciendo ella, Eventos de los Últimos Días, página 139. La sustitución de las leyes humanas en lugar de la ley de Elohim, la exaltación del domingo prescrita por una simple autoridad humana, el reemplazo del sábado bíblico constituye el último acto del drama. ¿Entienden? Cuando se ha quitado el continuo para poner la abominación desoladora, habrá 1290 días. Lo hallamos en la Escritura y la misma mensajera así lo confirma, que el sábado es el punto culminante en el cual todo el mundo vamos a tener que formar parte. Y ella dice también, el reemplazo del sábado bíblico constituye el último acto del drama. Cuando se quite el sábado para poner el domingo, comienza el último acto del drama. Conflicto final. Sigue diciendo, en la misma página de Eventos de los Últimos Días, el reemplazo de lo falso por lo verdadero es el último acto del drama. ¿Entienden, hermano? El reemplazo de lo falso por lo verdadero. Cuando se imponga el domingo como ley dominical,
en lugar del verdadero sábado, día de reposo, de acuerdo al cuarto mandamiento, la misma mensajera dice, es el último acto del drama. ¿No estamos viviendo ya los eventos finales, hermano? Yes. ¿No estamos viendo ya cómo desde hace años el mundo está preparándose para poder recibir la marca de autoridad de Roma con el domingo en lugar del sábado? Nuevo orden, nuevo orden. ¿Entienden, hermano? Cuando se ha quitado el continuo, el sábado, para poner la abominación desoladora al domingo, habrá 1290 días. ¿De acuerdo, hermano? Amén. Vamos a terminar con una oración. Cantamos también un himno, o cantamos primero un himno, terminamos con una oración, tenemos unos minutos de descanso y continuamos con la última parte del capítulo 12 de Daniel. Amén. Una voz sin fronteras presentó Restaurando las sendas antiguas, el Evangelio eterno. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo.